Hermanos, lo que están a punto de ver ustedes o lo que están a punto de escuchar es la exposición de la palabra de Dios. No es la persona que está aquí. Porque la persona adelante puede ser muy guapo, muy feo, muy gordo, muy flaco, muy buen expositor, terrible, pues lo que sea. No, pero ustedes vienen y escuchan la palabra de Dios. Y cuando escuchan la palabra de Dios tienen que estar atentos. ¿Amén? Uy, 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 seguimos. ¿Amén? Amén. Que se me revienten los tímpanos. ¿Amén? Amén. Eso es, eso es. Muy bien, vamos a Nehemías 10, como te dije. Vamos a leer el último versículo de Nehemías 9 y de ahí nos vamos al 10. Es Nehemías 9:38. Dice: a causa pues de todo esto, ¿y qué era? Trajeron el libro de la ley, participa Nehemías, un líder espiritual que ya estaba en la ciudad de Jerusalén, llegó antes que Nehemías, participa. El pueblo reconoce su pecado al confrontarse con la palabra de Dios, porque déjame decirte algo, es bien raro, ¿no? No sé, es bien extraño que uno se enfrente a la palabra de Dios y no reconozca su pecado. Y te digo esto, de repente tú vienes por la primera vez y tú dices, no, yo no soy un pecador. Mira, la Biblia nos dice que todos no damos la talla en comparación con Dios. En comparación con la santidad que Él tiene, nosotros no damos la talla y por eso somos pecadores, porque no podemos hacer un match con la santidad, con el carácter de Dios. Ese por un lado. Por otro lado, tendemos a hacer lo malo siempre. Entonces, cuando vamos nosotros a la Biblia, es la palabra de un Dios tan santo, tan perfecto, señalando un tipo de conducta que quiere que nosotros tengamos, que es imposible. Déjame decir, yo quiero recargar esto, es imposible que tú y yo vayamos a la palabra de Dios y no encontremos un dedo así señalándolos y diciéndonos, tienes que ser transformado. Es algo que es inevitable, ¿ya? Entonces el pueblo es expuesto a la lectura de la palabra de Dios. Luego hacen una oración, ¿no? Dirigida por los líderes, hacen una oración en la cual detallan todo lo que vendría a ser el más maravilloso tratado de teología bíblica en todo el Antiguo Testamento en una oración, ¿no? Es increíble cómo hace toda esa declaración. Dios creó el mundo, Dios llamó a Abraham, nuestro pueblo cayó en Egipto, Dios nos sacó, etcétera, ¿no? Ahí todo lo puedes revisar con paciencia en el libro de Nehemías capítulo 9. Pero después el asunto venía ahora el paso siguiente. Y hermanos, es que te repito, cuando escuchamos la palabra de Dios, siempre uno tiene que pensar, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente, no? Entonces ellos tomaron un compromiso, y es ahí donde llegamos al 9:38. Ahí empezamos. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y nos pasamos ahora sí al 10. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, y vas a encontrar ahí toda una lista bien simpática, muy linda, de nombres que si estás planeando tener hijos en el futuro, ¿no? Puedes escoger ahí, hay todo un ramillete de nombres para que escojas. 28, y el resto del pueblo, porque no es que nombra a todos, sino nombra a un grupo especial, selecto. Dice: y el resto del pueblo, estamos en el 10:28, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Mira, el compromiso era un compromiso con la palabra de Dios. De ahí se desprendía un compromiso de conducta. Lo vamos a tratar de analizar esta mañana. Pero yo te invito a que cierres tus ojos donde estás y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, porque sabes que la habilidad humana, la sabiduría humana, la capacidad humana es insuficiente cuando se trata de cosas espirituales, ¿ya? Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Así que vamos a pedir la asistencia del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Señor, tu palabra va a ser predicada. Y esto es un milagro esta mañana, Señor. Y te pedimos, por favor, que en primer lugar, de manera personal, Señor, estoy aquí con mucho temor, Señor, frente a ti,
porque tú has dado la vida por estas personas en este auditorio, Señor. No puedo, no sé, nadie puede tratar a la gente por la que tú has muerto como si se tratara de algo sin importancia, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Señor, a pesar de mí, a pesar de mis miserias, Señor. Ayúdanos a entender tu bendita palabra para ser transformados en esta mañana. Si tú vienes por la primera vez o yo no sé qué expectativa tienes al venir, yo te digo en nombre del Señor, escucha. Dios en esta mañana te va a hablar. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Amén. Muy bien. Entonces ellos deciden hacer un compromiso con la palabra de Dios, un compromiso para obedecer la palabra de Dios. Y yo he dividido este capítulo 10 en dos partes con pequeñas subdivisiones cada parte, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar, vamos a ir explicando poco a poco. En primer lugar, vamos a ver la seriedad del compromiso. Los que toman nota pueden poner letra A, la seriedad del compromiso. Es un compromiso serio. Volvemos al 9:38, por favor. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y me detengo ahí, porque el pueblo decide hacer este compromiso no por iniciativa propia realmente, no es porque un día se levantaron y dijeron que bueno, vamos a comprometernos con la palabra de Dios. No es cierto, hermanos, no es cierto que nosotros tenemos buenas intenciones del todo. Esta es una disputa teológica de muchos años, ¿no? Algunos dicen, hay personas que siempre están buscando a Dios, y cuando la Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay justo, no hay quien entienda, ¿no? Y yo creo, a la opinión y la experiencia humana, yo le creo a Dios, porque Dios no miente, ¿no? Entonces, siendo ya cristianos, no es que nosotros nos levantamos todos los días, y corrígeme si me equivoco, ¿no? De repente hay días en que es así, ¿no? Pero yo te digo, porque yo soy un ser humano como todos ustedes, algunos dicen, idealizan los pastores, no, los pastores son seres humanos, totalmente, y con los mismos errores de cualquier persona de la congregación, ¿no? Te dije hace unas semanas, hay incluso argumentos tontos hoy de muchos grupos religiosos que hasta le ponen guardaespaldas a los pastores, ¿no? Que nadie los toque, ¿no? Y el pastor ya está, o sea, poco a poco deja de ser pastor, después se convierte en apóstol, ¿no? Y después se convierte en apóstol alado, ¿no? Y después se convierte en vicedios, ¿no? Y hermanos, eso no es cierto. No vemos eso en la Escritura. Vemos que los pastores son como todos y tienen una responsabilidad y un trabajo más serio que los demás, eso sí. Pero tienen que hacer los mismos compromisos que hacemos todos los cristianos, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Todos los cristianos hacemos esos mismos compromisos. Bueno, la cosa es que, te ponía este ejemplo, no es que tú un día te levantas, ¿no? Y dices, estoy desesperadamente loco por leer la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos durante un mes tienen ese sentimiento? Levanten su mano. Lo vamos a sacar, ¿no? Por mentirosos. Y yo te hablaba de mí, hermanos, porque yo te voy a ser honesto, hermano, ¿ya? La mayor cantidad de días a la semana yo no tengo ganas de leer la Biblia. No tengo. Lo voy a recalcar. No tengo ganas de leer la Biblia. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos seres humanos hay en esta mañana aquí? Pero saben que el compromiso de estos hombres fue una respuesta, y eso es lo importante, ¿no? Entonces los que están tomando nota, estamos en letra A, número 1, es una respuesta. El compromiso que hacemos con la palabra de Dios, con Dios, es una respuesta. El apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Fuerte, iglesia, ¿por qué? Él nos amó primero. Hermanos, no nos nace. La Biblia nos dice, y amarás al Señor, y lo pone como un imperativo, como una orden, ¿verdad? Hermanos, ¿a quién le tienen que ordenar algo que le gusta hacer? A mi hijo le gusta jugar básquet, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a recogerlos a ambos al colegio en las tardes y salen a tal hora y a veces pasan 15 minutos, 20 minutos y Matías no sale, ¿no? Sale Micaela y yo le digo, ¿y Matías? Está jugando básquet. Y por supuesto él sabe que yo estoy esperándolo afuera, ¿no? Y no le interesa. No. Se puso su uso.
literalmente, ¿no? Se va con buzo, cuando le toca uniforme se va con buzo un bandido. ¿Ya? Yo no tengo que ordenarle, yo no tengo que salir en la mañana de la casa y decirle, cuando me despido de él, lo dejo en el colegio, Matías, por favor a la salida, ponte a jugar básquet, ¿ya? No, yo más bien tengo que decirle, Matías, no te demores pues al salir. Porque no puedo ordenarle algo que le brota de manera natural. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? Si la Biblia nos dice, y amarás al Señor tu Dios. Si Jesús dice, escudriñad las Escrituras, hermanos, es porque no nos nace. Es porque al hacerlo, eso es una respuesta de nosotros a algo que pasa antes. Y ese algo que pasa antes es Dios y su gran amor por nosotros. Vuelvo y perdona que me ponga a mí de ejemplo. Yo no tengo mayormente ganas de leer la Biblia. Escribo una reflexión de lunes a viernes, algunos la leen, no sé si todos la reciben. Y ¿saben qué? A veces no tengo ganas de escribirla, porque como no tengo ganas de leer la Biblia, en consecuencia no tengo ganas de escribir la reflexión tampoco. Y bueno, yo trabajo en un seminario como profesor y como director de plataforma virtual. Entonces, es mi trabajo, pero con todo, o sea, mi trabajo consiste en una obligación de estudiar la Biblia. Y con todo eso, no tengo ganas. Y quiero confesar, estoy confesando mis pecados esta mañana. A veces busco cualquier excusa, ¿no? Me pongo frente a la computadora, digo, vamos a escuchar una cancioncita de mi juventud, ¿no? A ver si hay algún arreglo nuevo, como yo soy músico, algún arreglo nuevo. Y yo veo, ¿no? Y de pronto siento, cuidado. ¿Y saben qué pienso en ese momento, hermanos? Recuerden, es una respuesta, pero para poder responder tengo que ser consciente de lo que Dios hace por mí. Hay mucha gente que no es consciente de quién es Dios y lo que Dios hace por nosotros, o lo que Dios va a hacer, quiere hacer y puede hacer por nosotros. Acompáñame por favor a Deuteronomio 5:29. Es una respuesta, y yo te voy a decir en lo personal una respuesta a qué es. Porque tú tienes que descubrir tu respuesta. Y todos vamos a llegar a este aspecto, ¿no? A confluir en esto. En que la respuesta es, la causa es Dios, ¿no? Pero cada uno de ustedes, y les animo, busca tu causa personal con Dios, ¿no? Para mí es este versículo, Deuteronomio 5:29. Permíteme hallarlo también. No sé si está en el bosquejo. ¿Sí está? Ya, perfecto. Deuteronomio 5:29 dice, son palabras de Dios. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Nota, todo empieza en el corazón, consistente en la enseñanza de todas las Escrituras. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Porque hermanos, este es el reto y el compromiso con la palabra de Dios. No es un compromiso de los domingos. El cristiano que vive de la prédica de los domingos es un cristiano que se viene muriendo de inanición. ¿Ya? No es el alimento espiritual, no es el domingo en la iglesia. El domingo en la iglesia, la congregación, la iglesia tiene otros propósitos más grandes que eso, ¿no? Pero dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Ojo, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Qué dice allí? Para siempre. Mi causa es Dios. ¿Por qué me comprometo con la palabra de Dios? Por Dios, por lo que hace conmigo. Pero saben que una razón muy fuerte para mí cada mañana, que no tengo ganas simplemente de leer la Biblia. ¿Saben qué es? Leo este versículo, lo tengo memorizado, ¿no? Lo recuerdo. Yo tengo 2 hijos y yo quiero que a mis hijos les vaya bien para siempre. Y saben, yo no puedo decidir por ellos, pero yo puedo hacer algo por ellos, me dice aquí. Yo puedo meditar, obedecer, cumplir, guardar la palabra de Dios para que ellos vean que su padre hace algo así. Yo no sé si ellos van a seguir el ejemplo, pero un ejemplo les voy a poner en las manos, en la retina de sus ojos. Esa es mi razón. Tú dirás, yo pensé que era porque era pastor. No, hermano. Yo pensé que porque la iglesia, no, me disculparás, ¿no? Pero cada uno soluciona sus asuntos, ¿no? Esta es mi razón. ¿Cuál es tu razón? ¿Sabes por qué la gente no busca a Dios?
porque no medita en lo que Dios significa para ellos. Ese es el tema. ¿Te has puesto a pensar qué significa Dios para ti? ¿Te has puesto a pensar de que hay tantas cosas, hermano, desde nuestro nacimiento? Dios es el parteaguas de tu historia, porque en un momento Él te dio la vida cuando no existías. No, que mi papá y mi mamá, no, o sea, claro, los usó, ¿no? No, que mi papá era travieso, no, o sea, puedes pensar lo que sea, pero te digo una cosa, el parteaguas de tu historia es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el parteaguas de nuestra historia. Y como dice el libro de Efesios, dice el apóstol Pablo, y cuando caminábamos perdidos, hundidos en nuestros delitos y pecados, vino el Señor a nosotros. ¿Y qué fue? Otra vez, el parteaguas de nuestra vida. Entonces, nuestro compromiso con Dios siempre es una respuesta. Recuerden eso, siempre es una respuesta. Y tú tienes que buscar y tomar conciencia siempre, ¿no? Señor, tú eres esto para mí. Y no tengo ganas, hermanos, porque no vamos a pretender una falsa espiritualidad ni tonterías, de verdad. Tenemos que buscar en Él la razón. Y si Él no es tu razón, nada va a ser tu razón. Nada va a ser tu razón, ¿no? Otro punto sobre la seriedad del compromiso. Número 2, debe ser respetado. Volvemos al mismo libro de Esdras 9. Volvemos al versículo 38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hacemos fiel promesa. Y la palabra fiel no tiene que ver exactamente como nosotros pensamos en yo soy fiel a mi esposa, significa que nunca la voy a traicionar. No, la palabra fiel exactamente aquí se refiere a un concepto mucho más grande todavía, ¿no? Fiel, bueno, esto es una transliteración, pero fiel era la aguja de las balanzas en la época del Imperio Romano. ¿Se acuerdan? Se llamaba fiel. O sea, el fiel, hermanos, nos mantenemos con esto en la mente, ¿no? Nos mantenemos con esto, en que todo el tiempo voy a ser de la misma forma. ¿Se acuerdan? Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles. Y esa palabra fiel tiene que ver también con lo mismo, con consistencia. O sea, todo el tiempo yo soy igual. Aún con todo eso, nuestro compromiso con Dios, que tiene que mantenerse igual, nosotros no mantenemos un compromiso igual con Dios. No, de pronto, cuando todo va bien en nuestra vida, nos sentimos tan felices con el Señor, ¿no? Pero si todo mejora más todavía, nos sentimos felices con el Señor, pero ya comenzamos a sentirnos felices con nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos del Señor. Como la clásica, seguramente esa te ha pasado muchas veces, ¿no? A mí me pasó muchas veces: pastor, hay que orar, necesito un trabajo. Y vamos al grupo de oración, vamos a orar, ¿no? Hermanos, hay que orar por el fulanito de tal, necesito un trabajo. Pastor, ore por mí que quiero ingresar a la universidad. Vamos a orar, ¿no? Una vez que consiguió el trabajo, ingresó a la universidad, ni más va a la iglesia. O sea, fue al comienzo, estoy agradecido que la obra del Señor, que esto, que el otro. Pasó el tiempo, ni más fue. ¿Por qué no vas a la iglesia? Tengo mucho trabajo. ¿Por qué no vas a la iglesia? Tengo que estudiar. Digo, ¿cómo puede ser posible? Es posible. Es posible. Dile al que está a tu costado: así somos. Dile, fuerte, dile: así somos. Pero sabedor de esto, en la circunstancia en que se suceden los hechos en el capítulo que estamos leyendo, ellos redactaron un documento. Nosotros aquí en el Perú vivimos en una cultura de la desconfianza, ¿no? Donde los notarios tienen un montón de negocio y el trabajo del notario yo lo defino así: es dar fe de lo que se está diciendo, nada más. Es decir, sí es verdad, ¿no? Pero lo tiene que decir un tercero para que quede claro de que así se dijo. Hermanos, lamentablemente es una vergüenza que vivamos en una cultura de desconfianza, y lo más terrible es que eso existe en la iglesia. Gente que dice un día una cosa, pasa un poco más y cambia la versión, pasa un poco más, cambia la versión, pasa un poco más y después nos dijo que lo que había dicho al comienzo no era lo que quiso decir. ¿Cómo puede ser eso posible?
sabedores de eso, porque miren, lo que había pasado con el pueblo aquí, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del año 400 y pico antes de Cristo. Había toda una historia de traición, de falsedad, de abandono de su palabra de estos hombres. Toda una trayectoria. Más de una sola vez, tú recordarás, porque a veces leemos la Biblia como si todo hubiese pasado en la misma época, ¿no? Como si Josué se abrazó con Isaías, ¿no? Como si el Señor Jesús caminaba con Moisés en las tardes, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, la Biblia tiene una trayectoria, ¿no? Tiene una trayectoria en años. Está fallando el cable. Tiene una trayectoria en años. Entonces nosotros tenemos que entender, por ejemplo, ¿te acuerdas de Josué? Conocen a Josué, ¿no? El gran líder, el que introdujo después de Moisés al pueblo en la tierra prometida. Ya, Josué, al final de su ministerio, de su liderazgo, él convoca al pueblo y le dice: decidan a quién van a servir. ¿Se acuerdan? Hay una frase que pone todo el mundo en sus casas, y es gracioso porque tú ves el versículo y tú no ves que leen la Biblia nunca, ¿no? Pero dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando el servicio conocimiento, ¿cómo voy a servir a quien no conozco, no? Pero bueno, en fin, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa frase tan popular sale de este discurso de Josué. Josué le dice al pueblo: decidan a quién van a servir. Y al margen de lo que ustedes decidan, yo y mi casa serviremos al Señor, dice. Y la gente le responde: no, Josué, no digas eso, no solamente tú, todos nosotros vamos a servir al Señor. Claro que si yo ahorita les pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen un compromiso de obedecer la palabra de Dios? Posiblemente algunos emocionados van a decir: sí, amén, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, ¿no? Van a decir todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando el pueblo dice esto, y esto tú lo vas a encontrar en el libro de Josué capítulo 24, para mayores referencias, ¿no? Josué les dice algo bien sabio al pueblo, les dice, los escucha a todos, ¿no? Sí, vamos a servir a Jehová. Y Moisés les dice: ustedes no pueden. Los años dieron la razón. Porque, hermanos, déjame decirte, no podemos. Porque la obediencia a la palabra de Dios depende de la asistencia del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Esto es vivir controlado por el Espíritu. Amén. Entonces, en esta situación particular de Nehemías, el pueblo elabora un documento y firma. ¿Era la primera vez que hacían eso? No. Y adivinen qué pasó. Volvieron a faltar a su palabra. Pero el compromiso tiene que ser respetado, porque lo hacemos con alguien que no cambia. Yo cambio, Dios no cambia. Lamentablemente yo fallo, Dios no falla, ¿no? Pero algo que es importante, acompáñame por favor al libro de Salmos 103, versículo 14. Esta es una cosa que a mí me da mucha esperanza. Y espero que para ti también sea así. Porque, hermanos, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que entender que necesitamos escuchar esa palabra para ser transformados, como te dije al comienzo. Pero debemos entender también la gran misericordia con que Dios no solamente nos salvó, sino que nos mira siempre. Hermanos, por eso es que la Biblia nos habla del perdón. De hecho, el Evangelio se basa en el perdón. Amén. Si no hubiese perdón, el Evangelio no tendría razón de existir. El Evangelio se basa en el perdón de Dios para nosotros. Por eso Pablo le dice a los Efesios: perdónense unos a otros de la misma manera en que Cristo los perdonó a ustedes. Cuando en mí hay resentimiento, amargura, significa que el perdón de Dios no está en mi vida. Habría que cuestionarse realmente si el Espíritu de Dios está en mí. Perdonar no es humano. Y si yo digo, estoy herido, Fernando me choca mi carro, ¿no? Y me dice: Martín, me provocó, lo siento, ¿no? Pero me provocó de una chocadita, lo veía ahí todo rojito, lo choqué, pues, ¿no? A ver qué sería una manchita de otro color, ¿no? Y entonces, pero ¿sabes qué? Discúlpame, he recapacitado, el próximo mes que me pagan, yo voy a pagar la pintura, ¿no? Es más, he visto que adelante tiene una respuesta, yo también te lo voy a pagar. No obstante lo que hablamos con Fernando, yo me mantengo resentido.
¿Cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama falta de perdón. Yo no perdono en mis fuerzas, porque si yo perdonara en mis fuerzas, significa de que no dependo del Espíritu Santo. ¿Quién puede perdonar en sus fuerzas? Dígame. ¿No es acaso solamente la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos permite perdonar? Bueno, podríamos decir muchas cosas de esto, ¿no? Pero miren lo que dice Dios aquí en Salmos 103. Dice así, versículo 14, dice, porque, ojo, está hablando de Dios, dice, porque Él conoce, ¿qué dice allí? Fuerte, iglesia, ¿qué dice? Nuestra condición. Es decir, hermanos, yo, Martín Torres, tiene un montón de miserias en su vida, hermanos. Yo tengo un pasado asqueroso, sucio. Alguno de ustedes de repente vio mi testimonio en YouTube, pero yo tengo un pasado terrible a cuestas. Y no solamente de lo que ves, de un sufrimiento que yo tuve, sino de cosas terribles que yo hice. Yo avergoncé la cruz de Cristo. O sea, el hecho que yo esté parado aquí es pura gracia del Señor y nada más. O sea, si Dios puede hacer eso conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Te soy honesto. Yo no me paro aquí pretendiendo una santidad que no tengo, hermanos, ni busco en los demás una santidad que yo mismo no puedo abrazar. Sería ridículo, ¿no? Entonces, lo que yo te digo es esto, hermanos. Dios se acuerda, es consciente de mi condición. Piensa por un momento en quién eres tú. Piensa en tus miserias personales. No me vas a decir que no luchas con nada. Eso sería, si no luchas con nada en esta tierra, entonces yo me pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas de una vez? ¿No? O avisa para entre todos mandarte, pues, ¿no? Un esfuerzo mancomunado de mandarte. El libro de Hebreos dice que el único que no tuvo esa lucha fue Jesucristo, nadie más. Todos luchamos con alguna miseria, alguna suciedad. ¿Ya? ¿Sabes qué? Dios sabe que tienes esa lucha. Yo quiero que todos me miren a los ojos, por favor. Mírenme. Y te voy a decir como, y con las diferencias que hay, espero que nadie se ofenda y diga, falsa doctrina, porque no es así, ¿no? Pero te digo esto, mírame a los ojos. En nombre de Dios te digo, como si te lo dijera tu Padre Celestial, yo conozco tu lucha. Yo conozco tu lucha. La conozco. Dice aquí, miren, Él conoce nuestra condición. Ante Dios no podemos pretender. Es como con mis hijos. Si alguien me dice, tu hijo ha hecho esto, yo sé qué cosa es capaz de hacer mi hijo. Y yo sé mayormente qué cosa no es capaz de hacer. Me pueden decir, tu hijo hizo tal cosa, y yo digo, sí, pues es verdad. Yo le he visto que él hace esto, o sea, no puedo negarlo, ¿no? Más bien disculpa, ¿no? Papá, ¿qué es esto? Yo sé, hijo, ¿no? Papá, no me amas, yo te amo, hijo. Yo sé, conozco tu condición. Dios conoce nuestra condición perfectamente. Aun cuando mi hijo me puede sorprender en algo que yo pienso que no es capaz de hacer y es capaz de hacer el bandido, ¿no? Pero en el caso de nosotros, escucha bien. Dios conoce nuestra condición. Y dice aquí, mira qué bonito el salmo, dice, ¿se acuerda de qué? ¿Qué dice allí? Lee, por favor. Dice, de que somos polvo. Es decir, estamos teniendo un estudio muy simpático que hemos empezado hace, 4 semanas, 5 semanas, los días martes. Que ahora es transmisión en vivo de YouTube, ¿no? Y estuvimos hablando de la creación del hombre. ¿Te acuerdas? Dios crea al hombre fuera del Edén, lo crea del polvo de la tierra. Hay un juego de palabras en hebreo, Adam, de Adama, ¿no? Lo crea del polvo de la tierra. Y antes de soplar en él aliento de vida, el hombre era un simple monigote de arcilla, nada más. Dios se acuerda que en esos momentos en que nosotros rechazamos su control, rechazamos el vivir de acuerdo a lo que nos dice su palabra, rechazamos la plenitud del Espíritu Santo, que sí está completo en nosotros desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, porque no es que el Espíritu Santo viene por partecitas. Eso es una doctrina equivocada, es falso. Como una persona se va a partir en trozos, ¿no? Partiendo de ahí, y el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Pero cuando nosotros rechazamos ese control del Espíritu Santo en nuestra vida, somos nada más que monigotes, y Dios sabe eso. Entonces, cuando yo estoy desobedeciendo al Señor, cuando tú estás desobedeciendo al Señor, el Señor te mira, se duele,
se enoja porque Dios se enoja con el pecado. Pero si tú eres su hijo, su hija, Él te mira y ¿sabes qué dice? Mi hijo, mi hija está en su fase monigote. No se deja controlar. Tiene esta condición. Pero ahí está su amor para restaurarnos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, letra B. La letra A era la seriedad del compromiso con 2 puntos. 1, que es una respuesta. 2, debe ser respetado. Letra B, el carácter del compromiso, ¿no? Y vamos a acelerar con esto. Nos vamos a Nehemías 10. No lo tienes en tu aplicativo, pero ahí mismo lo puedes buscar. Y nos vamos hasta el versículo 28. Quiero hacer un acápite. No es que de los nombres no se saque ninguna lección, hermanos. De verdad, podríamos pasarnos todo un año predicando solamente de los nombres que están aquí. Creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Cada nombre está puesto por alguna razón. Algunas razones son oscuras para nosotros, otras tienen mayor sentido, ¿no? Coligiendo datos de la Escritura. Pero no tenemos todo ese tiempo para ver los nombres, ¿no? Entonces nos vamos al 28. Dice así, por favor todos en Nehemías 10:28, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. El carácter de compromiso tiene un carácter inclusivo, ¿sabes? Todos deberíamos comprometernos a ser fieles a la palabra de Dios. Todos. Dios quiere que todos. ¿Cuántos de sus hijos tienen que cumplir la gran comisión? Todos. A ver, alguien que me diga la gran comisión, porque de repente alguien no lo tiene claro. Alguien que me diga, que no sean de los conocidos, ¿no? A ver, alguien que me diga, ¿qué es la gran comisión? ¿Alguien sabe? Carmencita, ¿tú sabes? Muy bien. La gran comisión es hacer discípulos, no hacer evangelismo. El evangelismo es parte del discipulado, ese es el primer paso, pero la gran comisión es hacer discípulos. La tarea no está hecha hasta que no se hacen discípulos. La gran comisión no es tener una congregación numerosa. De hecho, Jesús habló de la iglesia como teniendo una dinámica hacia afuera, no hacia adentro. ¿Se acuerdan? Le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Cuántos de ustedes han visto a las puertas caminar? Levanten la mano todos los que han visto. Yo la vez pasada por mi barrio pasó una puerta caminando, ¿no? En la mañana pasó una puerta de cedro corriendo, ¿no? Para bajar de peso. ¿Alguno de ustedes ha visto una puerta caminar? ¿No? Luis, tú que eres recio, ponte acá. Un aplauso para Luis. Ponte ahí, no, firme nomás. Mirándome a mí. Vamos a imaginar, un poquito más afuera. Vamos a imaginar que Luigi es una puerta, ¿ya? Del material que ustedes deseen, ¿no? Luigi es una puerta. Esta ilustración es importante porque hay un mal entendimiento de la Escritura. Y si hay un mal entendimiento de la Escritura, nuestros conceptos son gaseosos, etéreos, espiritualoides, y no los aplicamos y no los aterrizamos a la vida práctica. Hay que tener cuidado con eso. La Biblia es un libro para entender y practicar acá. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Usted cree que Jesús se refería a que la iglesia iba a recibir ataques de las puertas del Hades si se quedaba en su local? Si se quedaba en sus 4 paredes, si se quedaba, no sé, con las costumbres de siempre. ¿Ustedes creen que así va a recibir ataques? Porque a veces decimos, Satanás nos está atacando. No, Satanás no está atacando. Eres tú, el ser humano, el que... De verdad que nosotros somos más creativos que Satanás incluso, ¿no? Le echamos la culpa a Satanás de cosas que no tienen nada que ver. Pero la idea de Jesús sobre la iglesia es esta. Yo soy la iglesia, ¿no? Él es las puertas del Hades. Este es mi local de la iglesia, ¿no? Entonces, este es mi gente de la iglesia. La idea de Jesús, la concepción de Jesús de la iglesia es que la iglesia sale al mundo, a la gente, sale a enfrentarse a la cultura, sale, se enfrenta y hace esto. De repente la primera no puede. Y ojo, no sale en esa ofensiva con el fin de cambiar la cultura. Hay un error en Génesis 1, lo mencioné en uno de los estudios.
hay un error con un concepto que se llama el mandato cultural. Yo no estoy de acuerdo con esa cosa. Ya, no estoy de acuerdo con esa cosa. La iglesia no tiene por prioridad cambiar la cultura. El mandato para la iglesia es hacer discípulos. Cuidado. Claro que si yo hago discípulos y llego a gente importante de la cultura va a cambiar o va a tener algunos visos de cambio. Pero no es mi objetivo asaltar la cultura. Mi objetivo es ganar almas. Daniel, ponte atrás de tu papá. Por si acaso. Ponte así porque ahora sí. No. Daniel es un alma que necesita o representa muchas almas. Sí. No un alma en pena, ¿no? Hermanos, cuando nosotros salimos de la iglesia, compartimos en todas las semanas con gente que no es cristiana. ¿Y qué hacemos con ellos? A veces ni les hablamos del Señor. ¿Qué hacemos con ellos? No, es que yo soy fiel a la iglesia. ¿Fiel a la iglesia? ¿Cómo puedes ser fiel a la iglesia sin ser fiel a la gran comisión? Algo has entendido mal. No se puede. No se puede. No basen en palabras, yo le llamo esta frase, y no quiero ofender a nadie, ¿no? Espiritualoides, ¿no? Códigos, frases que solamente la gente de una iglesia y de cierta época la iglesia entiende y el mundo no entiende. Así gano al mundo para Cristo, ¿no? Entonces la iglesia tiene que hacer esto. Yo quiero rescatarlo a ese campeón de ahí, ¿no? Esta es la puerta del AES. Y la dinámica que eso fue esta. No puedo, ¿no? Oramos. Nos preparamos, hermanos, porque para eso está la iglesia, ¿no? A veces nosotros pensamos que los tiempos de oración son para nosotros engordarnos más espiritualmente. Los tiempos de oración tienen que apuntar a la mente de Dios, y la mente de Dios está en el discipulado, ¿no? Nuevamente me preparo. Y Luis está ahí, la niña está, llámame, pídeme ayuda. Pídeme. Ya no lo salvo. Me busco otro. Ponte. Me preparo. Seguimos orando, iglesia, nos seguimos preparando, seguimos entrenándonos en la palabra, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, ¿no? Dice que hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto, entonces nos vamos preparando. Hasta que un aplauso para ellos. ¿Cuántos tienen que hacer lo que les he ilustrado en esta mañana? ¿Cuántos de la iglesia tienen que hacer eso? Quiero escucharlo fuerte, iglesia. ¿Cuántos? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Hacer discípulos. Hacer discípulos. En tanto y en cuanto haga de esa persona un discípulo, el Espíritu Santo va obrando lo que tiene que obrar. Amén. Amén. El Espíritu Santo va obrando lo que tiene que obrar. Yo no puedo cambiar a las personas. Y este es el gran error en los matrimonios, ¿no? De las esposas. Las esposas sienten el llamado a transformar a sus maridos, ¿no? A convertirlos, a imagen y semejanza de ellas, ¿no? Es una cosa peculiar. Hombres, a ver, los hombres aquí, si están de acuerdo conmigo, dígame, yo sé de qué estás hablando. A ver, 2, 3, a ver. Yo sé de qué estás hablando. Ahí está. Él no se anima a hablar, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un... Hermanos, ¿ustedes creen que un pastor tiene el poder de transformar la vida de las personas? No tiene. ¿Qué persona tiene? Nadie tiene el poder. Si Dios no cambia la vida, no la cambia nadie. Amén. No la cambia nadie. Pero eso es una cosa que todos tenemos que entender para involucrarnos todos en el cumplimiento de la gran comisión, en la fidelidad a la palabra de Dios. Hermanos, imagínate, una iglesia donde todos aman la palabra de Dios,
donde Carmen la llama Mónica. Mónica, ¿sabes qué? Que ya quería pedirte una recetita de una cosa. Y además, antes de colgarte, oye, hoy día leí el Salmo 23:1. Y ¿sabes qué? Es un versículo conocido, Mónica, pero simplemente quería mencionártelo. Necesitaba esa ayuda y Dios me la dio en la mañana. Imagínate una iglesia donde todos hablen así. Imagínate que un día Pepe me llama y me dice: Martín, vamos a comernos un chifita. Yo le digo amén, ¿no? Ojalá que se concrete eso, ¿no? Entonces yo le digo: amén, Pepe. Y Pepe me diga, lo primero que quiera decirme sea: ¿sabes qué, Martín? Estuve leyendo Éxodo 20 y me he dado cuenta de que Dios era bien enérgico en el pasado, que yo debería tomar la esencia de eso, pero le agradecí a Dios porque yo soy tan desordenado que no hubiese podido cumplir, pero el Señor me ha salvado. Imagínate una iglesia donde todos hablemos así, sin palabras fabricadas, rebuscadas, palabras normales. Y que eso se contacte con un grupo de personas que no tienen ningún trasfondo evangélico y simplemente vengan y escuchan la naturalidad de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Imagínense una iglesia así. Pero el compromiso es inclusivo, es para todos. Número 2, el compromiso es desafiante. Versículo 29. Y el tiempo se va. Dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales, ojo, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Subrayo esto: para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, siervo de Dios. Específicamente, ya tomando la escena que estamos estudiando, específicamente se refiere al Pentateuco. Y aquí una connotación muy importante que tira por tierra algunos estudiosos de teología, bueno, de bibliología, ¿no? Que dicen que no hubo una copia escrita de la ley de Dios hasta después de la existencia de Jesús, después de que Jesús vino a la tierra. Mentira, porque aquí está diciendo claramente de que sí existía copia, al menos una, pero existían copias del Pentateuco, de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos se comprometen, dice que andarían en la ley de Dios, que guardarían y cumplirían. ¿Cumplirían qué cosa dice? Si está siguiendo la lectura. Fuerte, ¿qué dice? Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y el tiempo, como ya se me va, yo con este punto tengo que terminar, entonces ya no voy a poder concluir, ¿ya? Pero te digo esto: dice la Biblia que es inclusivo, es para todos, y nos dice que es desafiante porque es con respecto a todos los mandamientos de Dios. En ese momento era el Pentateuco, pero por aplicación a nosotros sabemos que ahora la Biblia está completa. Ellos no la tenían completa, ¿no? Y bueno, esto no es una Biblia, pero imagínate qué es, ¿no? Esto es un dispositivo electrónico simplemente. Pero mira, yo te quiero retar, hermano, a que conozcas todo el consejo de Dios. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Hay dos grandes problemas en las iglesias hoy en día, ¿no? Entre muchos problemas, pero dos grandes problemas respecto a la palabra de Dios, quiero decir, ¿no? En primer lugar, y los dos problemas tienen que ver con el poco conocimiento que hay de toda la palabra de Dios. El problema es la ignorancia de la palabra de Dios, siempre. ¿Ya? Me refiero a los cristianos, siempre. Uno de los problemas es la falsa doctrina. La falsa doctrina, ¿en qué se basa? En unos cuantos versículos. Ese es el problema de la falsa doctrina. Se basa en unos cuantos versículos. ¿Se puede establecer toda una doctrina de unos cuantos versículos? No, no se debe, no se puede. Eso es ir contra la enseñanza de la palabra de Dios. Uno tiene que conocer toda la palabra de Dios y ver qué es lo que la Biblia dice durante todas sus páginas para poder establecer una doctrina. Y como hay gente que se basa en unos cuantos versículos, pone una doctrina y la gente va atrás de eso. ¿Y tú sabes por qué la gente va atrás de eso? Y lo digo con mucho cuidado, hermanos, ya no me vayan a interpretar, pero la gente va atrás de eso porque la gente no quiere la verdad. ¿Por qué dices eso? Porque la Biblia lo dice. ¿No has escuchado del camino angosto y el camino ancho? O cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántos lo siguieron? La gente se va tras la mentira y basar
una doctrina en unos cuantos versículos es una mentira, es un engaño. Es uno de los problemas. Otro de los problemas, hermanos, es el reglamentarismo. ¿En qué se basa? Unos cuantos versículos le pongo mis deseos, mis costumbres. Como te dije, hermano, la vez pasada, a mí me gusta hacer un montón de cosas que son mi costumbre, ¿no? El grupo de alabanza, tenemos varios muchachos, ¿no? y algunos muy jóvenes, ¿no? Como Daniel. ¿Qué edad tienes, Daniel? 15 años, jovencito, ¿no? Yo quisiera tener 15 de nuevo. Mi hijo tiene 17. Bueno, y ellos son los menores, pues, ¿no? De ahí los demás son jóvenes con más experiencia, ¿no? Y lógicamente ellos escuchan una música diferente, ¿no? Y ahora recién mi hijo está escuchando música de mi época, ¿no? Entonces, yo lo aprecio mucho, ¿no? Qué bien, hijo, está escuchando buena música. Pero no quiere decir, pues, que la música que escuchan ahora los chicos es mala música. Pero yo no puedo imponerle a él mis costumbres. Pero sí puedo decirle, hijo, obedece a Dios. Y el gran problema hoy en día, hermanos, es que se quieren imponer cosas que Dios no dice y las quiero hacer pasar como si Dios las dijera. Eso destruye a las iglesias. Dios no nos ha mandado aquí, hermanos, a imponer ni doctrinas falsas ni gustos personales. Dios nos ha mandado a ser discípulos y eso hay que entenderlo. Para concluir, hermanos, me voy a saltar todo lo que queda y acompáñame a Josué 1:8, ¿ya? Josué 1:8. Si alguien lo sabe de memoria puede decirlo, ¿ya? No te inhibas, no te retraigas, con mucha alegría y orgullo de memorizar un orgullo santo, ¿no? De memorizar la palabra de Dios. ¿Quién me dice Josué 1:8 de memoria? Ya no, pues ya seguro ya viste ya el aplicativo, ya buscaste en tu Biblia, ya no tiene el mismo efecto. Es un versículo muy conocido, ¿no? Lindo, ¿no? Que no se puede tomar fuera de su contexto tampoco, ¿no? Dice, nunca se apartará, lo conocen, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa dice? En ese momento, ¿a qué se refería? Al Pentateuco, ¿ya? Este libro de leyes. Sino que, ¿dice de qué? Dice, de día y de noche, ¿qué más? ¿Para qué? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, escucha, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley. Hermanos, cuando hacemos un compromiso de obedecer la palabra de Dios hay un resultado. ¿Ya? Dios no le debe nada a nadie nunca. Amén. ¿Tú sientes que Dios te debe algo? No, Dios no te debe nada. Gracias a Dios, Dios no nos debe nada. Y la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca. Y eso tenía que ver con las órdenes que daba Josué, ¿no? Él como general, como comandante del pueblo, él tenía que dar instrucciones todo el tiempo. Y el consejo de Dios es, ten cuidado, Josué. Lo que digas con tu boca tiene que ser lo que está escrito. No vayas a decir algo que no está escrito. A eso se refiere, ¿no? Algunos yo no sé cómo lo interpretan, pero ese es el sentido correcto del versículo, ¿no? A eso se refiere. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tú puedes decirme, ¿sabes qué? Yo meditaría más en la Biblia, yo estudiaría más si no estuviera tan ocupado o tan ocupada. A ver, con honestidad, ¿cuántos piensan eso? Ustedes no van a levantar la mano, pues. No, yo soy tonto si pienso que no van a levantar la mano. Pero en el fondo hay de eso en nosotros. Josué tenía que preparar, convencer, corregir, animar, equipar, entrenar a todo el pueblo de Israel, pueblo rebelde, con el que Moisés había luchado tantos años, para hacerlos entrar en la tierra prometida. Dime si él no estaba más ocupado que tú. Dios le está diciendo a un hombre más ocupado que tú y que yo, le está diciendo, medita de día y de noche. ¿Dios estaba loco? No. Siempre hay un tiempo, si es que Dios es lo más importante para ti. Siempre hay un tiempo. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De eso ya hemos hablado. Y el resultado es miren. Entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Si tú piensas que esto es, aquí está el versículo que nos dice que entonces nos va a ir en los negocios bien, que nos va a ir en la familia bien, que mi plata se va a multiplicar, que mis inversiones, mis acciones, no, de eso no está hablando la Escritura. Cuando dice, entonces harás prosperar tu camino, contexto. ¿Qué tenía que hacer Josué? Tenía que llevar por el camino del Jordán al pueblo para meterlo en la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Esto es tremendo. Cuando tú guardes y hagas lo que está escrito, Josué, entonces vas a cumplir el propósito mío en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Amén. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. No te preocupes, nadie te va a robar. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, dile, Señor, yo te agradezco por tu palabra. Porque tú nos has dejado un testimonio de amor, porque tu palabra es eso, un testimonio de amor. Pero perdóname, Señor, porque no tengo, más allá de agradecer tu palabra, una actitud de guardar y obedecer tu palabra. Y si este es tu caso, con toda honestidad, de verdad, te digo, con toda honestidad, nadie te va a ver, nadie te va a juzgar tampoco, no tendríamos ningún derecho de hacerlo. Tú y Dios, ¿dónde estás? Cierra tus ojos, te pido por favor, cierra tus ojos, no te preocupes. Pero háblale a Dios, dile, Señor, no he estado guardando ni cumpliendo tu palabra porque de pronto, y dile tus razones. Dile, Señor, estoy decepcionado de la iglesia, estoy decepcionado de mi hermano tal, de fulano de tal, estoy decepcionado del pastor, estoy decepcionado del diácono, estoy decepcionado de la vida, de mi papá, de mi mamá. Dile tus razones, Dios te escucha, Él se acuerda de que eres polvo, conoce tu condición, habla con Él, habla con tu Padre Celestial. Y Señor, no estoy guardando y cumpliendo tu palabra por estas razones. De repente tú eres un intelectual, un progresista, y dices, Señor, porque es anacrónica. Bueno, dile también, dile. Pero también dile, Señor, pero, y espero que esto haya pasado durante la exposición de su palabra esta mañana, ¿no? Señor, entiendo que tú eres todo realmente, y que a pesar de que yo voy de espaldas a ti, tú me amas todavía. Hermanos, Él nos ama. Dile, Señor, yo reconozco que tú me amas y yo sé que tú tienes un propósito para mí. Señor, no lo he alcanzado. Esta mañana arrepentido vengo a ti, Señor, para hacer un compromiso con tu palabra. Yo empecé a conocer la palabra de Dios a los 7 años. Hace 40 años que vengo siguiendo su palabra, con varios episodios de desobediencia, lo cual me llena de vergüenza, por supuesto. Pero déjame decirte una cosa. A lo largo de esos 40 años yo no he visto ninguna persona que haya obedecido la palabra de Dios que no haya sido bendecido y honrado por su Señor. Dios nunca ha fallado. ¿Tú crees que va a empezar a fallar ahora? No lo ha hecho. Te reto, te desafío. Acércate al Señor y dile, Señor, voy a probar ahora tu palabra. Voy a probar tu palabra. Señor, gracias por esta mañana. No somos dignos, Señor. No soy digno de estar aquí, pero tu bendita palabra nos transforma, Señor, a todos. Gracias por ella, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, que amen tu palabra, que vivan bajo la guía del Espíritu Santo, que vivan concentrados, enfocados en hacer discípulos. Gracias, Señor. En tu lindo nombre, amén y amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie.